Rodolfo, te doy la bienvenida para que puedas empezar este nuevo webinar con Brainamics. Perfecto, muchas gracias Marcela. Hola a todos, muy buenas tardes y muchas gracias por la presencia, por honrarnos una vez más con su participación en nuestros webinars técnicos. En esta ocasión vamos a hablar respecto de la rotulación para poder profesionalizar los sistemas de cableado estructurado, de fibra óptica y en general los centros de datos. En esta ocasión nos acompaña un especialista en este rubro que es Joan Manuel Lara. Como bien dijo Marcela, él es ingeniero en informática y es Product Manager de Brother International de Chile. Tiene muchísima experiencia y en este caso vamos a poder aprovechar de su conocimiento, su expertise y por supuesto de todo el respaldo que le otorga la prestigiosa marca Brother para poder exponernos respecto de este estándar. Por mi parte, quiero iniciar este proceso explicando un poco cuál es el tema que está vinculado con TIA. ¿Por qué es necesario trabajar en base a TIA 606? Y esto es sumamente importante porque hacer un etiquetado de cables que esté basado en los estándares de la industria, sin duda otorga muchísimo valor agregado a las instalaciones de cableado estructurado, sea de cableado UTP o también de cableado de fibra óptica, ya que al tener instalaciones totalmente organizadas y de fácil identificación por cualquier profesional, que eso es uno de los temas más importantes, y por cualquier profesional que sea, obviamente, conocedor de los estándares. Lamentablemente vamos viendo de que muchas veces la rotulación está hecha al gusto de quien instala, pero la verdad es que una de las motivaciones principales por las cuales estamos haciendo este webinar es porque hay una etapa fundamental dentro del proceso de instalación y de diseño, y es precisamente la aplicación correcta del estándar TIA 606 respecto a la rotulación. Esto obviamente nos lleva al concepto de las mejores prácticas, ya que es indispensable que los profesionales de cableado estructurado y de fibra óptica estén al día en los estándares. Y esto, sin lugar a dudas, es estar alineado con las mejores prácticas, ya que se aumenta la eficiencia, la rentabilidad de un proyecto y, por supuesto, la satisfacción de los clientes, que es uno de los aspectos relevantes que buscamos. Tener sistemas que estén etiquetados o rotulados adecuadamente, por supuesto que beneficia a todo el espectro de profesionales involucrados, actuales y futuros, ya sea instaladores, integradores, contratistas, técnicos de los sistemas de cableado estructurado o de los centros de datos, y por supuesto a los propietarios de la red. Dado los distintos avances tecnológicos y más aún ahora con la pandemia y la creciente actividad por teletrabajo, la automatización de sistemas, por ejemplo, al e-commerce y todo lo que está hoy día creciente con el Internet de las cosas, hace que los centros de datos cada vez crezcan más y vayan aumentando la cantidad también de centros de datos que ofrecen servicios. Y por lo tanto estamos viviendo hoy día una explosiva demanda en cuanto a datos. Por lo que obviamente todos estos sistemas de rotulación definitivamente cobran gran importancia y sin embargo muchas veces no se le otorga la real importancia. Otro aspecto importante a considerar es que la estructura de una red nunca es estática, sino que los sistemas de cableado estructurado y de fibra óptica y en general un centro de datos está completamente vivo y va cambiando constantemente para poder ir respondiendo eficientemente a las nuevas tecnologías, y el incremento de los requerimientos de ancho de banda son aún más imperativos y por lo tanto, obviamente, necesitamos un sistema que esté correctamente administrado. Es lógico, y todos ustedes ya lo saben, que los cables que se instalan hoy van a ser reemplazados muy pronto y se requiere la adecuada identificación, que ésta sea además universal y que no esté sujeta a interpretación por parte de quien rotula y también de quien a futuro tiene que hacer algún upgrade o alguna reparación del sistema. El rotulado o etiquetado es tan solo una parte del sistema de cableado estructurado o de la instalación de un centro de datos.
Sin embargo, el rotulado desempeña un papel importante para el cumplimiento de auditoría de los clientes y para actualizaciones tecnológicas o reparaciones al sistema. Entonces, para poder mantener vivo este sistema, como lo hemos dicho, el sistema debe estar sin complejidades que puedan eventualmente traducirse en mayor costo y por lo tanto es indispensable cumplir con el estándar TIA 606. El estándar TIA 606 especifica los sistemas de administración para infraestructura de telecomunicaciones dentro de edificios, incluyendo los establecimientos comerciales, industriales, residenciales, centros de datos y también entre edificios. Esta infraestructura, lógicamente, puede variar en tamaño de un edificio, que puede requerir solo un espacio de telecomunicaciones y sus elementos asociados. O también puede cambiar a un edificio que requiera muchos espacios de telecomunicaciones y también sus elementos asociados en múltiples ubicaciones. Por lo tanto, el estándar va a aplicar para la administración de infraestructura de telecomunicaciones en edificios existentes, renovados y también nuevos. Esta imagen es más común de lo que se cree. A veces, en realidad, ni siquiera esto uno es capaz de encontrar. Aquí estamos viendo una rotulación completamente a mano. Y obviamente con esto estamos saliendo fuera de los estándares, más aún si consideramos que ni siquiera las nomenclaturas son las adecuadas. No hay rotulación, no hay etiquetado, nada. Eso es muy común dentro de todas las instalaciones que uno va realizando. El estándar TIA 606 existe precisamente para eso, para poder realizar la instalación de un sistema de cableado estructurado que defina la estructura de cómo se debe desarrollar la identificación de las determinadas componentes de una red para su identificación de acuerdo con la clase de administración que se defina dentro del estándar. Y esto se relaciona con el tamaño del lugar. Siempre consideren esto y háganlo acorde a los estándares. Por supuesto, si alguno de ustedes que está presente en este webinar es propietario, exija el rotulado bajo el estándar y siempre contrate un hito que sea capaz de supervisar la instalación como tercera parte para poder aprobar en el caso de que ustedes no sean el especialista. Veamos rápidamente cuáles son los formatos de rotulación o de etiqueta. Por ejemplo, el identificador completo de un gabinete que esté en un edificio que esté identificado como SFO2, en una sala de centro de datos que la hayamos identificado como 1DC, y la ubicación de las coordenadas sea AD02, va a tener que obligatoriamente tener esta rotulación, que va a ser SFO2-1DC, vale decir, el edificio, la sala donde está ubicada el edificio y la ubicación de coordenadas. Ahora, si dado que el nombre de un edificio, por ejemplo, y la habitación va a ser obvia para alguien que trabaja en ese lugar, el gabinete podría simplemente rotularse con el nombre que se le está dando producto de las coordenadas que se habilitaron para estos efectos, por ejemplo, AD02. Sin embargo, en este caso, si pensamos de que tenemos un gabinete, o sea, perdón, cables entre dos gabinetes dentro de la misma habitación, no es necesario que se incluya el nombre del edificio y tampoco la habitación en la etiqueta, ¿vale? Es decir, no sería necesario entonces tener un SFO2 y una sala 1TC. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si el cable, por ejemplo, lo tenemos entre un edificio, que es el SFO2 de la sala 1DC, que está ubicado en la unidad de rack o en el gabinete que lo definimos con las coordenadas AD02? La posición sea en la posición 35 y el puerto sea del 1 al 12. Y este se tenga que conectar a un edificio que sea SFO3 en una sala 2DC, que vaya al gabinete AG03. Y la posición de la unidad de rack sea la 35 y los puertos 1 a 12. ¿Cuál va a ser el identificador? Entonces, uno tiene que observar de que hay una estructura que debe mantenerse para que de forma universal alguien pueda leerlo. Y eso es lo que vamos a ir viendo durante el transcurso
de este webinar. Por ejemplo, donde vamos a tener la identificación del nombre del edificio, también se va a identificar la habitación o sala, el nombre del rack según la ubicación de coordenada, la posición de las unidades de rack donde está ubicado esto, los puertos que están siendo utilizados y luego hacia dónde está llegando, a qué edificio llega, a cuál sala o habitación está llegando y cuál es el nombre del rack o del gabinete al cual se está llegando. Y luego ubicar la posición a la cual me estoy conectando y también el rango de los puertos que estoy utilizando. Si se fijan, esta estructura que está definida dentro del estándar es universal y esta es la que ustedes tienen que aprender, tienen que conocer y tienen que obviamente respetar para que si ustedes están trabajando con un sistema de cableado estructurado y están aplicando los estándares de TIA, ya sea el estándar que está orientado hacia centros de datos o también el estándar que está orientado hacia los sistemas de cableado estructurado, sea cobre o fibra, tenga que también tener una correlación con el estándar de la TIA 606. Por eso, la idea era convocarlo a ustedes en este momento para que pudiéramos revisar estos aspectos que son sumamente relevantes y, por supuesto, ver también cuáles son las ventajas de trabajar con los sistemas de rotulación y también ver cuáles son las alternativas que se nos ofrecen para poder agilizar los procesos, ahorrar materiales, ahorrar costos dentro de un proyecto y ver cómo se puede maximizar en cuanto a tiempo y en cuanto al desgaste de materiales que eventualmente se puede generar por un mal uso de algún sistema de rotulación o algunas rotuladoras que eventualmente no cumplan con los requisitos específicos para poder hacer más óptimo el trabajo. Por eso, ahora quiero dejarlos con Joan Manuel Lara, que como les comentaba, él es especialista en el tema de rotulación, representando a la compañía Brother. Así que ahora quiero darle el pase a Joan para que pueda profundizar dentro de todos los temas que acabamos de mencionar. Así que, Joan, te doy el pase para que puedas avanzar y compartirnos tu pantalla. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla ahora para que podamos seguir con la presentación. Tal como comentó Rodolfo, la TIA 606 es un estándar que nos provee directrices y normas específicas para que nuestro proyecto de cableado cumpla con los estándares y pueda ser asesorado o revisado por cualquier persona que quiera saber hacia dónde llega un cable que estamos tirando. Por lo tanto, tenemos 4 clases de la TIA. Rodolfo explicó perfectamente cómo se componen las formas de rotular un cable. Y la clase 1 es para como comentó Rodolfo, para espacios que tengan solamente un espacio de telecomunicaciones. ¿Okay? Por la clase 2 va aumentando, puede ser un espacio de telecomunicaciones y además que tenga uno o más salas de equipos o algún armario de equipos. Después tenemos la clase 3 y la clase 4 que van creciendo. Puede ser un edificio que tenga más de una sala de telecomunicaciones o un armario de telecomunicaciones. Y la clase 4 ya se expande cuando tenemos sitios múltiples. Por ejemplo, siempre pongo el caso de una universidad que tenga muchos campus. Como lo explicó Rodolfo también, un edificio puede ser el SFO02 y el otro edificio puede ser el SFO03. Entonces, esta norma, la gracia que tiene es que es muy escalable. Entonces, como vimos siempre, los cableados van creciendo, se van renovando, van cambiando las instalaciones y la norma ayuda a que esto sea llevadero en el tiempo. ¿Qué tenemos que identificar según la norma? Dice que tenemos para identificar la sala de telecomunicaciones, los gabinetes, los patch panel, los puertos de enlace y tantas cosas que se usan dentro de una sala de telecomunicaciones. Acá, perdón. Me aparece una pantalla aquí. Además, la norma, la TIA,
nos entrega indicadores opcionales que podemos utilizar para que cualquier persona después que use esta misma norma pueda entender qué estamos rotulando o qué estamos marcando. Por ejemplo, como se ve acá, para los cableados de fibra, para los wireless, para los coaxiales, siempre usa identificadores específicos que están asociados a un dispositivo o a un espacio. Tenemos el ejemplo acá de una cámara, por ejemplo, que se usa el identificador CMR. Por lo tanto, si identificamos una cámara o un cable que llega a esa cámara, cualquier integrador o instalador de red que vea ese cable sabrá que eso es una cámara. Por eso se entregan todos estos identificadores abreviados para que todos podamos entender lo mismo cuando buscamos una información. Con respecto a los gabinetes, aquí vamos a ver cómo se muestra el rotulado cuando tenemos la coordenada, la cuadrícula de coordenadas que están disponibles dentro de una sala. Entonces, los gabinetes se van ordenando en forma correlativa y se etiquetan, como mencionó Rodolfo, con un identificador que muestra la sala a la que corresponde y el nombre del gabinete. ¿Cuál es la ubicación estratégica o la más usada para identificar estos equipos? Siempre lo más usado es identificar un gabinete en la parte superior y en la parte inferior del gabinete. Se identificará además la parte delantera y la parte trasera. Eso nos permite saber qué gabinete es, estando en cualquier lugar de la sala. Y como se muestra en la imagen, estas son las ubicaciones preferidas por los instaladores o lo que dicta la norma con respecto a la identificación de un rack de comunicaciones. Después, cuando vamos entrando, nos vamos metiendo dentro del rack, podemos ver que se usa esta posición que también mencionó Rodolfo al principio, que es la ubicación del patch o del rack dentro del mismo gabinete. Estas posiciones se cuentan desde la parte inferior del rack. Por lo tanto, como se muestra acá en el ejemplo, este gabinete o este rack está en la sala 1, en el piso 1 que se llama DC. El gabinete se llama AD02 y está en la posición 35. Esta posición 35 que se muestra en la imagen está determinada por la posición desde abajo hacia arriba en el gabinete. Por lo tanto, es muy importante hacer el marcado con todas estas normas que entrega la TIA. Así podremos identificar un patch solamente con saber su etiqueta y ir a la ubicación exacta donde está. Después, cuando seguimos adentrándonos dentro de un gabinete, tenemos las normas que nos muestran cómo se identifican los patch panel, o un panel de conexiones, o un bloque de terminación. Como se mencionó Rodolfo también, todo se va marcando con respecto al nombre del rack, la posición del rack, del patch dentro de ese rack, y hacia dónde llega. Como vimos, esto es muy importante también saberlo, porque al momento de un cambio o de una migración, es importante saber qué estamos desconectando y a qué estamos afectando. ¿Okay? Por lo tanto, es muy importante seguir estas normas. Otra forma de marcar que se aplica, por ejemplo, en los paneles de fibra, es cuando no tenemos el espacio suficiente dentro del mismo panel. Entonces, ¿qué se hace? La norma dice que se debe marcar el nombre del panel de fibra y se deben marcar en estas ubicaciones que se muestran con el cuadrito rojo. Una forma de marcar son las primeras 6 bocas, después las 12, 18 y así sucesivamente, y en la cubierta del panel, si es posible, se identificará los puertos y el extremo lejano de esa fibra. En este caso, el panel AD03, que está en la posición 35 dentro de nuestro gabinete, tiene los primeros 6 hilos, dice que son del puerto 1 al 12, llegan hasta el gabinete que se llama AG10 en la posición 41. Por lo tanto, eso nos permite tener también otra forma de marcar cuando no hay espacio suficiente dentro de un mismo gabinete. Otra forma también que se usa, que también permite la norma,
es identificar con letras. Si no queremos usar todos los números del 1 al 24, podemos usar letras, y se usan letras del 1 A, 1 al 6, después B, 1 al 6, C, 1 al 6. Todas estas formas también están permitidas por la norma. Por lo tanto, cualquiera de las dos que ustedes quieran utilizar son aceptadas por la norma y pueden ser leídas por cualquier integrador que se base o que se rija por esta norma. Aquí tenemos un ejemplo de un rotulado. Como se muestra acá al lado derecho, se pueden marcar los puertos y hasta dónde llegan también en la forma de marcarlo acá. Como se muestra, todos los puertos en los paneles de conexión y todas las posiciones en los bloques de terminación se etiquetarán con el número del puerto o número de la posición correspondiente. ¿Okay? Por lo tanto, es importante mantener también esta forma en los switches. Se puede marcar también en la posición inicial, desde donde el nombre del panel, y hasta el extremo lejano en la parte derecha del switch. Eso también está normado y regido por la norma. Como les contó Rodolfo al principio, el formato compatible con la TIA 606 es el que se muestra acá. F1S1, ¿a qué se refiere? Se refiere a la ubicación de la sala de telecomunicaciones. ¿Dónde está ubicado? XY, X1 y Y1 se refiere al nombre del rack y la posición en el patch. Y después aplica a los puertos. Y después del slash se aplica lo mismo, pero para el extremo lejano. ¿Cómo se implementa este etiquetado? ¿Qué características tiene que tener la etiqueta que se ponga en un cableado estructurado? Según la norma, dice que el texto tiene que ser en una fuente que no tenga serifas, o sea, que no tenga curvas la letra, que sea una letra lo más limpia posible y en mayúscula. Y que esté lo suficientemente grande para ser leído fácilmente por cualquier persona. Y la etiqueta, lo importante es que se coloque en ambos extremos del cable y que sea duradera. La norma pide que la etiqueta dure más tiempo que el cableado. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de usar una etiqueta duradera para que cumpla con esta parte de la norma. Y todo debe estar visiblemente expuesto, o sea, no podemos colocar una etiqueta escondida que tengamos que mover muchos cables para entender o para saber a qué cable nos estamos acercando. ¿Okay? Acá están los ejemplos de nuestra etiqueta. Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos una etiqueta de una clase 3, donde no se menciona o no se muestra el edificio. Entonces, como ya lo vimos, el TR o la sala de telecomunicaciones se llama, la TRA está en el tercer piso que se muestra acá, el patch panel se llama AD02, está en la ubicación 35, y el puerto 1. ¿Y dónde llega? A la TRA o la sala de telecomunicaciones que está en el tercer piso, al patch panel AG03, que está en la ubicación 35, en el puerto 1. Por lo tanto, esa es la forma, o la norma, cómo debemos etiquetar nuestro cableado estructurado. Y en el lado derecho, podemos ver también la misma forma de etiquetar, pero agregando la ubicación del campus, que sería una clase 4, donde la primera parte de SFO02 se refiere, por ejemplo, en este caso, al aeropuerto de San Francisco. Y así nos vamos adentrando a la sala de telecomunicaciones, el nombre de la sala, en qué piso se encuentra, al patch panel, en qué ubicación está ese patch panel dentro del rack, el nombre del rack y a qué puerto está apuntando. Acá seguimos con los ejemplos que estábamos viendo. Estas son las normas, los formatos compatibles con la TIA y también con la ISO IEC. ¿Okay? Cualquiera de estas dos formas, en este caso estábamos revisando la TIA, pero si se fijan, la información es muy similar, por lo tanto la norma aplica y es transversal. Eso en cuanto a la TIA. Ahora les quiero conversar acerca de las rotuladoras que nos ayudan a cumplir con estas normas.
Brother tiene una línea de rotuladoras industriales que están diseñadas por integradores para poder hacer más fácil el trabajo de un instalador de red. Los equipos están diseñados, como les mencioné, para instaladores de red y para eléctricos. Y hay equipos que son para utilizar en terreno y equipos que son para ocupar en una oficina. Dentro de los equipos que están diseñados para el terreno, hay 3 equipos que van partiendo de soluciones básicas, o las soluciones más importantes, que es como marcar faceplate de un cable, y después vamos avanzando a soluciones más profesionales, con la PT300, que ya tiene opciones para etiquetas más grandes, hasta 18 milímetros, y esto ya permite usar también etiquetas termocontraíbles. Hoy día muchos proyectos exigen que su solución esté marcada con etiquetas termocontraíbles. Y los equipos de Brother, la PTE300 y la PT550 y la PTP900 que se muestran en la pantalla, son compatibles con cintas termocontraíbles de alta resistencia, al igual que las cintas TZR. Los equipos están diseñados para trabajar. La PT550 es un equipo profesional con conexión Wi-Fi, USB y una batería que permite el transporte de ella, y puede trabajar en cualquier lugar. Tiene una pantalla retroiluminada, lo que permite trabajar en ambientes oscuros también. Ahora les quiero mostrar también las soluciones que tiene en cuanto a software, nuestra línea de rotuladora. En la línea profesional, la PT550 y la PTP900, hay aplicaciones móviles que están disponibles para el libre uso, que contienen una serie de plantillas que están actualizadas, están disponibles. Entonces, a través de unos cuantos toques en la pantalla, ustedes pueden diseñar una etiqueta que cumpla con la norma en un material que va a durar mucho tiempo en la superficie que está pegado. Estas aplicaciones están disponibles en App Store y en Google Play para usarse en iOS o también en Android. Además, también las rotuladoras Brother se conectan al computador. Estos 2 modelos, la 550 y la P900, traen un software que se llama Pitach Editor. Y este software tiene la integración para instaladores de red. Por lo tanto, ustedes, como pueden ver acá en la imagen, están todas las formas de etiquetado que se usan dentro de un cableado estructurado. Podemos hacer un panel frontal, un cable con rotación, un tubo termorretráctil, una banderita para un cable, panel de conexiones y tantas otras cosas que se usan. El software es muy intuitivo y permite trabajar con bases de datos. ¿Qué permite eso? Que ustedes puedan conectar un proyecto completo, lo pueden meter dentro de la memoria de la máquina, como se muestra acá en la imagen, y trabajar en terreno con estas máquinas. Eso permite evitar el tecleo en el terreno. Por lo tanto, si tienen que etiquetar 100 puntos y lo tienen en una base de datos, en un Excel, por ejemplo, la máquina permite imprimir la etiqueta una a una o las 100 de una vez, y permiten hacer estos microcortes que hacen que sea mucho más fácil pegar la etiqueta cuando estén llegando al lugar que debe ser pegada. ¿Qué permite hacer este software? Transferencia de datos de una base de datos, como les mencioné, transferir símbolos, logos, para también personalizar un cableado estructurado. A veces nos gusta que cuando hay un rack que está muy ordenado, uno dice, ¿quién marcó este cable? ¿O quién rotuló? ¿O quién hizo este cableado estructurado? Bueno, podemos, a través de un logo con esta máquina, personalizar nuestro cableado estructurado y dejar nuestra firma ahí, quién hizo ese cableado. ¿Ok? Acá tenemos una imagen con todas las soluciones de etiqueta que hay para un cableado estructurado. Si se fijan, para marcar el rack, para marcar accesorios como un access point, siempre usamos etiquetas con adhesivo fuerte. ¿Qué gracia tienen estas etiquetas? Que con el calor no se despegan ni se ponen babosas cuando el calor es mucho. Aunque pasen los años, la etiqueta va a estar siempre legible y pegada en la superficie que ustedes la dejaron. Brother también tiene etiquetas flexibles que permiten hacer este tipo de marcas como cable wrapping o envoltura de cable. Y también tenemos cables o etiquetas precortadas que estarán prontamente disponibles en el mercado chileno, que son para hacer banderitas como estas que se muestran acá. O también se pueden hacer banderas con la etiqueta
flexibles de 24 y 12 milímetros que están disponibles en el mercado. Por lo tanto, Brother tiene para todo el cableado estructurado, Brother tiene una etiqueta que puede cumplir con la norma y ser legible y duradera con el paso del tiempo. ¿Cuáles son algunas directrices del rotulado? Que también lo dicta la norma y la UL. El tamaño, el color y el contraste de las etiquetas debe permitir que los identificadores se puedan leer fácilmente. Por lo tanto, lo más usado en rotulado es etiquetas blancas con letras negras o amarillas con letras negras. Las etiquetas deben ser resistentes a las condiciones ambientales. Sabemos que a veces hay cables que están expuestos a condiciones extremas, hay cables que están expuestos a la intemperie o que son limpiados con algún químico. La etiqueta debe cumplir con la resistencia para que no se borre ni se deteriore con el paso del tiempo. Y el texto debe ser generado por una máquina. Eso es importantísimo, eso lo dicta la norma. Por lo tanto, es importante también usar un equipo que esté de acorde con el proyecto que estamos haciendo. En cuanto a esto, las etiquetas Brother, las TZE, están certificadas por la UL y tienen certificaciones en Japón que son resistentes a temperaturas extremas. Según Japón y según el laboratorio, las etiquetas Brother soportan desde menos 80 hasta 200 grados de temperatura, sin sufrir alteración ni en su adhesivo ni en su impresión. Por lo tanto, estarían perfectas para soportar la temperatura dentro de un rack. También son resistentes a la luz solar, no se deterioran con los rayos UV, tienen muy gran adherencia y son resistentes a los productos químicos, además del agua. Por lo tanto, una etiqueta también puede ser limpiada, puede ser lavada con algún diluyente, con benzina, con alcohol isopropílico, con acetona, y la etiqueta no sufrirá desgastes. Por lo tanto, eso hace que la etiqueta esté listada dentro de la UL. Y con estas etiquetas podemos cumplir también con un aspecto importantísimo de un cableado estructurado, que es una marca que dure en el tiempo. Por lo tanto, para cualquier marca que ustedes necesiten hacer, cualquier marca que nuestros proyectos requieran, Brother tiene la etiqueta adecuada para ese proyecto. Les quería mostrar la forma de imprimir de Brother, haciendo pruebas con nuestras máquinas. Les voy a mostrar las máquinas acá. Acá tenemos las máquinas, las que les mencioné en la presentación. La PT E110, una máquina portátil que puede entrar en una mano. Cuesta la PT 300. Estas máquinas ya cuentan con una batería que permite que la máquina sea transportable y ustedes la puedan cargar en terreno. La cargan como un celular. Están cargando, después la pueden desconectar y la pueden prender. Todas las máquinas tienen pantalla retroiluminada desde la PT 300 a la PT 550. ¿Cómo podemos imprimir acá? Acá les quería dar un tip. A veces siempre tenemos problemas porque, por ejemplo, si yo hago una etiqueta general, no sé si se ve acá, yo puedo decir AD02, por ejemplo. En la impresión, ustedes cortan acá y la máquina me imprime una etiqueta que se puede abrir por la parte posterior. Pero muchas veces nos preguntan por qué se genera pérdida en la etiqueta. La tecnología de impresión de las cintas Brother hace que la cinta se lamine o se fusione al momento de la impresión. Eso genera un poco de que la cinta se pegue antes de imprimirse y la impresión quede por debajo. Ahora, ¿cuál es la forma de ahorrar cinta al imprimir etiquetas una a una? En estos modelos tienen una opción que se llama impresión en cadena. Esa impresión en cadena permite que ustedes puedan hacer una etiqueta, imprimir, y al momento de que la máquina les pregunte si quieren alimentar la máquina para seguir imprimiendo, ustedes deben apretar escape. Con esa opción pueden volver a escribir una etiqueta, por ejemplo la AD03, y no voy a perder cinta al principio.
No sé si se alcanza a ver, pero puedo obtener las dos etiquetas de forma continua sin perder espacio entre ellas. Eso se logra haciéndolo con impresión en cadena. Esa es una de las preguntas que más nos hacen los integradores, cómo evitar la pérdida. Y esto se soluciona, como les menciono acá, usando la función de la máquina, que es impresión en cadena. Ahora, ¿cómo funciona el software también que está disponible para la PT550? Esta es la PT550, una máquina un poco más grande, también con pantalla retroiluminada, batería, permite imprimir cintas de hasta 24 milímetros. Y le voy a mostrar acá, a través de una aplicación que está disponible. Esta es la aplicación, se llama Mobile Cable Label Tool. Acá ustedes pueden usar cualquiera de las etiquetas que están prediseñadas. Supongamos que yo quiero hacer un panel frontal. Entonces digo que este panel frontal va a ser horizontal y lo selecciono. Y acá yo puedo imprimir a través del Wi-Fi de la máquina. ¿Cómo me conecto a una máquina Wi-Fi? Enciendo mi Wi-Fi y cuando la máquina está prendida me muestra ese Wi-Fi directo. Es importante notar que la máquina yo la puedo conectar con Wi-Fi directo o con infraestructura. Por lo tanto, si yo la conecto con infraestructura, va a hacer llegar a imprimir. Pero con Wi-Fi directo, tengo que seleccionar la máquina, la conecto. Ok, está conectada. Vuelvo a la aplicación. La máquina, la cinta es capaz, el software es capaz de detectar la máquina que está puesta, o la cinta que está puesta. En este caso, si alcanzan a ver, tengo puesta una cinta de 24 milímetros. 4 milímetros en la cinta, y en la aplicación me muestra que mi diseño está en una etiqueta de 9 milímetros. Si yo refresco, automáticamente la máquina o el software me va a detectar que la cinta que está puesta en la máquina es una cinta de 24 milímetros. Si yo quiero modificar esto y colocar otra cosa, simplemente doy doble clic y puedo escribir. ¿Okay? Puedo modificar el texto, cambiar a negrita, cursiva, lo que yo desee. Cuando doy imprimir, la máquina empieza a imprimir en forma automática. Por lo tanto, con esta solución también puedo hacer etiquetas que necesite para, ya sea paneles frontales, rotación, banderas, panel de conexiones, o para alguna central telefónica o señales de peligro y aviso. Otra de las formas que se puede trabajar es con la conexión de base de datos, que también es una manera muy fácil y muy óptima de sacar el máximo provecho de una cinta. Cuando ustedes imprimen en base con una base de datos, por ejemplo, les voy a mostrar la aplicación del software. Este es el software que se llama Pitache Editor. Acá tenemos una base de datos de un cableado estructurado, por ejemplo. Y acá está la función que permite diseñar la etiqueta. Por lo tanto, yo puedo seleccionar qué quiero hacer. En este caso, yo seleccioné ahí una etiqueta de tipo bandera. ¿Qué hice después? Selecciono, es como tan fácil como esto. Les voy a hacer todo de nuevo. Voy a desconectar la base de datos. Entonces, archivo, tengo una base de datos que está acá en Excel. Ustedes la pueden, si lo alcanzan a ver ahí. Tengo una base de datos en Excel que tiene una página para hacer mi etiqueta. Entonces, en el software que se llama Pitache Editor, como les dije, en archivo, base de datos, conectar, puedo buscar esta planilla Excel que se llama rótulos.
y selecciono mi página o mi hoja, que en este caso le puse webinar para recordarla. Y acá, si se fijan, me muestra mi bandera y el texto que yo puse. Entonces yo acá le puedo decir que quiero que una parte que se llama label, que es la etiqueta, se conecte a esa base de datos. Cuando hago eso, puedo recorrer la base de datos, un poco pesada, y la etiqueta va a cambiar automáticamente. ¿Qué me permite esto? Imprimir la base de datos completa sin tener que escribir ningún texto en la máquina. Con esto ahorramos mucho tiempo, ahorramos mucha cinta para hacer un cableado estructurado, no sé, de 100 puntos, 200 puntos o hasta 1000 puntos, siempre y cuando contemos con una base de datos ya prehecha. ¿Okay? En este caso voy a imprimir, por ejemplo, tengo la opción de medio corte, le voy a decir que me imprima el intervalo de registro que está desde del 3 al 5, que imprima esos registros. Voy a conectar la máquina USB. Y ahí ya está imprimiendo. Y los registros. Entonces, como les contaba, cada vez que se imprime una etiqueta, se genera una pérdida al principio. Si ustedes la ven acá, son aproximadamente 2 centímetros. Cuando se imprime en serie a través del software o de la base de datos, también se genera la pérdida al principio. Pero después todas las etiquetas vienen juntas. Y esto hace que maximicemos el largo de la etiqueta. ¿Qué ganamos con esto? Por ejemplo, si tenemos que hacer marcas de 2,5 centímetros para un cable y hacemos las marcas 1 a 1, vamos a perder la mitad de la cinta en la merma. En cambio, si usamos la aplicación y imprimimos a través del software con una base de datos, vamos a lograr maximizar el rendimiento y sacar el doble de rendimiento de una cinta porque no tendremos la merma en cada una de las impresiones. No sé si me entiendo. En vez de imprimir 2,5 centímetros y perder 2,5, haríamos 5 centímetros por cada etiqueta. Al usar la aplicación, siempre haríamos etiqueta de 2,5 y solo perderíamos 2,5 en una impresión por volumen. Por lo tanto, es muy importante usar la tecnología, usar las aplicaciones que están disponibles dentro de la máquina para el ahorro y el ahorro de tiempo, el ahorro de hora hombre al momento de hacer un rotulado de un cableado estructurado. Eso, Rodolfo. No sé si hay alguna consulta que tengan con respecto a los productos, con respecto a la norma, que podamos, ¿verdad? Sí, Joan, muchas gracias. La verdad es que como puse ahí en este caso en el chat, hice el comentario de que esa máquina realmente es maravillosa para efectos de trabajo. Nosotros la tenemos, no tan solo la vendemos, sino que también la utilizamos. Somos usuarios de la máquina, así que funciona bastante bien. Y obviamente es sumamente recomendable. En el fondo te permite ahorrar costos, permite hacer el trabajo mucho más rápido, lo que significa que obviamente al terminar antes, el integrador recibe antes el pago del proyecto, entonces tiene muchísimas ventajas también desde el punto de vista económico, más allá de obviamente el tremendo ahorro que se tiene con respecto al uso de la máquina y a evitar las mermas de cinta, que eso normalmente siempre está de la mano del común de las rotuladoras que fácilmente en una impresión normal pierden aproximadamente el 50%, lo que significa que con este tipo de máquina recuperamos y generamos un ahorro importante. Ahora,
entiendo que Marcela tiene algunas preguntas que han hecho las personas como para que las podamos responder. Marcela, así que te doy espacio para que puedas hacer las consultas. Sí, hay una pregunta de Jennifer Sepúlveda que dice, la etiqueta flexible tipo bandera para fibra, ¿en qué rotuladora se utiliza en fibra óptica? Bueno, no es, nuestras máquinas usan todas las mismas cintas, se van restringiendo por altura de impresión. Por lo tanto, para una fibra, lo más normal es usar una etiqueta de 12 milímetros. Y esa etiqueta de 12 milímetros para una fibra se puede imprimir desde la PT E550 hasta abajo, hasta la PT E110. O sea, en todas las máquinas que vimos podríamos imprimir una etiqueta para fibra en la etiqueta flexible. Va a depender de lo que quieran colocar en la etiqueta. Por ejemplo, en la PT E110 puedes hacer máximo 2 líneas de impresión. Al usar la 550 y a trabajar a través del software, puedes maximizar el rendimiento de la etiqueta y colocar hasta 3 o 4 líneas de impresión en una etiqueta. Esa es la diferencia. Pero todas son compatibles con la cinta que se puede usar para una etiqueta flexible para fibra. Y ahí la otra pregunta que hace Prime 2.0 dice, ¿a qué se debe que la etiqueta se arruina? ¿Avanza diferente la etiqueta que la parte de cinta negra en la tinta? Ah, no, eso puede ser porque la etiqueta al momento de instalarla la pusieron mal, o al momento de abrirla a veces se comete el error de tirar la etiqueta. Pero eso que se ve negro abajo claramente es el transfer que se pega en la etiqueta, el que marca el que hace la marca. Pero si eso llega a pasar y la etiqueta está relativamente nueva, Brother se la va a cambiar sin ningún problema. No es común que pase, pero a veces puede pasar en algunas etiquetas que se puedan arrugar. ¿Okay? Ya. Pero eso es garantía si le llega a pasar a uno de los usuarios. Otra pregunta dice, ¿la descarga de este estándar es gratuita? ¿Desde qué sitio? Lo pueden descargar directamente desde el sitio de la TIA. Y es gratuito. Ya. Sería eso. Bueno, Prime 2.0 dice que le sucedió 2 veces, pero tú dices, Joan, que Sí. hay garantías de Brother Claro, si se sucede comunique algo así. con Brother, puede llamar al 800-541-000 y que nos cuente su problema y lo vamos a solucionar. Que cuente con ellos. Otra pregunta dice, ¿hay cintas especiales para cada tipo de etiqueta o es un mismo tipo de cinta para todas? Hay cintas especiales, como les conté. Por ejemplo, tenemos cintas con adhesivo extra fuerte, que está recomendado para pegarlo en lugares planos, como por ejemplo en el rack. Cuando lo pegan en el rack va a estar sometido a quizás a temperatura, a que pase alguien por fuera y lo limpie, a que lo estén ropa. Ahí se usan cintas con adhesivo fuerte. También tenemos cintas que tienen las características flexibles. Esa cinta está recomendada para hacer la envoltura de los cables. Por lo tanto, si alguien quisiera hacer una envoltura de un cable con una cinta que no es flexible, la cinta se va a despegar al paso de una semana, porque la cinta normal es mucho más rígida que una cinta flexible. Por lo tanto, por eso nosotros acá mencionamos que tenemos cintas strong o adhesivo fuerte para pegar en las cabeceras o para pegar en los faceplate o para pegar en un patch panel. Pero la cinta para un cable, para hacer una bandera o para hacer un cable wrapping, es recomendable usar la cinta flexible. Y todas las cintas son compatibles con la misma máquina. Ok. Ya, Joan, ahí estamos entonces con las preguntas. Estaríamos, ingeniero Carlos Cuevas, ya yo creo que con esto cerramos, dice, para etiquetar los paneles de parcheo se identifica el fabricante para imprimir. ¿Por qué imprimen chis o grandes? Depende del fabricante. No sé si alcanza a leer ahí el chat, no sé lo que... Tú, No Rodolfo, entendí. ahí la parte más técnica.
No soy farmacéutico, así que no puedo identificar. No, pero me imagino que tiene relación con el tema del tamaño de la cinta, por lo que dice. Porque a la larga entiendo que me imagino que dice chis o grande, debe ser chica o grandes. Y depende del fabricante. O sea, me imagino que tiene relación con los distintos tamaños de cinta se tienen disponibles por tipo de rotuladora, Iván. Yo creo que por ahí va la pregunta. Claro, me imagino también que puede ser por el tema del... las rotuladoras tienen distintos tamaños de letra, eso es configurable. Tú puedes hacer la letra pequeñita en una etiqueta o puedes hacer la letra ocupando el máximo, la máxima altura de la cinta. Eso depende de la configuración de cada uno de los integradores. Dice que le quedan chicas o grandes, pero debe ser por el fabricante del patch. Quizás el patch panel no está con el tamaño. Si le quedan largas solamente por configuración. Las máquinas, la PT550 y la BT300 vienen con una regla que permite medir la separación entre la coca y el largo de la cinta que va a ocupar. Por lo tanto, al usar esa regla, la etiqueta debería quedar de largo perfecto. Puede que la altura quede grande, pero Embroider tiene cintas de 9 milímetros, de 6 milímetros, de 12 milímetros, a 18 y 24 para este tipo de soluciones. Ya, Joan, 1.000.000 de gracias. Terminamos este webinar TIA 606, que es rotulación para profesionalizar tu cableado estructurado. Un placer de tenerte. Gracias por tener todas las respuestas y estar atento también a mostrar todas las rotuladoras. Gracias, Rodolfo, también. Y atentos a que les va a llegar por correo el video con el link para que puedan ver todo lo que pasó en este video, en este webinar en realidad. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, gracias nuevamente por estar presente y participar de nuestro webinar técnico. Y también, al igual que Marcela, agradecer la participación de Joan Manuel Lara, que, como les dije, es especialista en este rubro y es por lo demás un tema bastante importante que tienen que tener presente todos los especialistas en fibra óptica, en cableado estructurado y en general en telecomunicaciones, y que muchas veces se pasa por alto. Por lo tanto, creo que era una muy buena oportunidad para poder participar de este webinar y poder recibir, obviamente, de primera fuente este tipo de información que es valiosísima para poder hacer un cableado de primer nivel. Así que muchas gracias, Joan, por tu participación. Muchas gracias por la invitación y bueno, a todas las personas que tengan dudas con respecto a Brother, Brainamics es un partner nuestro, están muy capacitados, además son usuarios de la máquina, así que pueden hacer las preguntas que necesiten. Y por el tema de garantía, vuelvo a repetir el número, pueden llamar a Brother al 800-541-000. ¿Okay? Brother Listo. siempre se preocupa de que estemos ahí. Gracias, Muchas Joan. gracias. Hasta pronto. Chao, gracias.